En este episodio vas a aprender un método para hablar en público que proporciona a los oradores ese sonido cómodo y conversacional. Se llama oratoria extempore o extemporánea, la cual es una palabra que suele ser malentendida. Ahora, la razón clave para usar la oratoria extemporánea es que te da mayor flexibilidad y suele ser la preferida por la audiencia porque resulta más atractiva, auténtica y creíble, ya que pueden ver la pasión, la confianza y la espontaneidad con la cual te comunicas. Desde luego que hay otros estilos de oratoria que no suelen gustar tanto a la audiencia y que sin embargo muchas personas cuando hablan en público suelen utilizar cuando en realidad no deberían hacerlo. Por eso, si debes dar una conferencia, una charla, exponer un tema en un ámbito profesional o preparar un discurso, encontrarás en este episodio una guía paso a paso que te permitirá prepararte de la manera correcta para que logres generar un discurso de alto impacto. Bienvenido a un nuevo episodio de Efecto Sinergia. Bienvenidos a este episodio número 18 de Efecto Sinergia. Mi nombre es Facu Rubiño. Durante 20 años desarrollé una carrera profesional como actor, productor, pero en paralelo me desempeñé también como director en áreas dentro de la industria del marketing, la comunicación y la publicidad. Fui también profesor de la carrera de comunicación de la Universidad Argentina de la Empresa en UADE, Buenos Aires, Argentina, y ya desde hace algunos años comencé a ayudar a través de mis sesiones de consultorías, charlas, workshops a empresarios, directivos, profesionales, emprendedores, equipos de trabajo de alto rendimiento a mejorar sus habilidades de comunicación, desenvolverse en público y a expresarse de manera efectiva tanto en entornos presenciales como digitales para impulsar su desarrollo profesional y el de sus negocios. Ahora, para comenzar con el episodio de hoy, me gustaría compartir contigo algunos conceptos que te van a ayudar a contextualizar qué es la oratoria extemporánea y por qué deberías aplicarla a tus discursos o presentaciones. Y una de las razones claves es que la mayoría del público no quiere escuchar a oradores que leen palabra por palabra directamente de un manuscrito, lo que suele llamarse oratoria escrita, porque la mayoría de las veces cuando la utilizan personas que no han desarrollado la habilidad suele sonar seca, rígida, robótica. En estos casos, el orador apenas establece contacto visual y permanece inmóvil como en un podio o detrás de un atril mientras lee. Y si bien es cierto que se puede hacer bien y que algunos oradores pueden leer un teleprompter, por ejemplo, y ni siquiera se nota que están leyendo porque suenan naturales, también es cierto que para conseguirlo se requiere mucha práctica y algo de talento. Pero cuando el orador medio lee directamente sus notas y mira hacia abajo, la mayoría de las veces a los oyentes no les gusta. Quizás recuerdes cómo suena cuando un estudiante lee su trabajo delante de la clase. Bueno, así es como suena la mayoría de los oradores cuando utilizan el estilo manuscrito para hablar. Ahora, si quieres perder a tu audiencia utilizando la oratoria escrita, es para mí un modo de conseguirlo, pero quise nombrarla para que pudieses tener punto de comparación. Otro estilo que no suele gustar tampoco tanto a los oyentes es la memorización. Un discurso memorizado significa que el orador memoriza literalmente cada palabra, lo que puede sonar tan mecánico a veces como leer. Incluso se puede oír que el orador utiliza una entonación deliberada o calculada y hasta puede suceder que también que emplee exactamente los mismos gestos que ha practicado. Y la verdad que esta dinámica de abordaje para un discurso no es algo que recomiendo tampoco para la mayoría de las personas. Habiéndome desarrollado profesionalmente como actor y habiendo impartido clases de actuación a centenares de estudiantes cuando me desempeñaba como profesor de comunicación y artes escénicas, puedo decir que lograr que un texto memorizado sea internalizado de manera tal que puedas actuar, desenvolverte de manera libre y sin que sea percibido que ese texto ha sido memorizado, bueno, es una de las cosas más difíciles que enfrentan quienes incluso se forman y se desarrollan en disciplinas como la actuación. Y no resulta efectivo generalmente para una presentación profesional de alguien que no tiene formación o que no ha desarrollado esa habilidad. Por eso el método que recomiendo, si tienes que dar un discurso, es la oratoria o el discurso extemporáneo, porque creo
que es el mejor método para hablar en público en entornos profesionales, académicos también, en donde los oradores tienen que presentar sus argumentos, opiniones o información de una manera clara y persuasiva. Se trata de una manera de hablar en público que implica pronunciar un discurso que ha sido preparado, pero no memorizado, sobre un tema determinado. A grandes rasgos, esto suele implicar un esquema detallado, al menos al principio, una estructura narrativa, pero donde no hay un texto manuscrito que debe seguir palabra por palabra, sino que funciona como una guía que vas internalizando a medida que practicas muchas veces antes de finalmente dar el discurso, y que te va a permitir con el tiempo ir reduciendo esos esquemas detallados que armaste a lo que suele llamarse Speak Notes, apenas unas notas para hablar, en donde solo vas a incluir palabras o frases clave que te van a permitir ir siguiendo con el discurso. Estos apuntes para el discurso acaban pareciéndose como una especie de viñetas o bullet points de los temas de los que piensas hablar, y que tú puedes colocar en una tarjeta o en un pequeño bloc de papel y consultarlo cuando las necesites durante el discurso. A veces, cuando para presentarte vales de diapositivas, proyecciones, estas mismas pueden servir como guía. Pero si delegás el trabajo de preparación de la diapositiva en un colaborador o alguien de tu empresa u organización que se ocupa de esto, no descartes igualmente el trabajo de preparación previa a través de las notas que te van a permitir hablar en público, ya que ese proceso te permite tener una visión del conjunto y como orador vas a llegar a conocer lo que vas a exponer lo suficientemente bien como para internalizarlo, de manera que puedas hablar conversacionalmente sin depender de esas notas. Otra ventaja que te brinda la oratoria extemporánea es que te permite adaptar tu mensaje a tus oyentes sobre la marcha. Puedes reaccionar a alguna pregunta inesperada que pueda surgir o alguna situación que no preveían, ampliar un concepto, y puedes también comprimir o eliminar segmentos dependiendo de la situación, ahí, en el momento. Por ejemplo, si has preparado una presentación de 30 minutos y al final te dicen que solo tenés 25 para hacerla, ese cambio no te va a alarmar ni te va a estresar, porque un enfoque de un discurso extemporáneo te va a permitir recortar esos 5 minutos o incluso más, y nadie va a notar la diferencia porque tienes esa flexibilidad y esa libertad a través de haber internalizado una estructura. En el mejor de los casos, la expresión oral extemporánea suena como una conversación estructurada y te brinda, como decía, esa mayor flexibilidad. No sucede lo mismo con un manuscrito leído o un discurso memorizado. Entonces, en el discurso oral extemporáneo, las notas sirven sobre todo para mantenerte en el buen camino. Son como una red de seguridad en el caso de que pierdas el hilo o te quedes en blanco. En cuanto a revisar las notas, lo ideal sería no hacerlo demasiado seguido y hacerlo solo cuando lo necesites, o sea, recordar la estructura. En mi caso, cuando tengo que dar una charla en público o hacer una exposición y expongo, por ejemplo, una cita, una frase o datos, sí me ocupo de transcribir tal cual, palabra por palabra, la frase, porque no quiero cometer errores cuando se trata de información muy precisa. Pero en general no necesito enmarcar esos detalles aislados en un esquema más amplio, palabra por palabra, cuando doy un discurso. Ahora, dentro de un momento, te voy a compartir un ejemplo de cómo preparar tus apuntes y practicar tu discurso. Pero antes, quiero aclarar un malentendido muy común. A veces la gente se refiere a este estilo extemporáneo como hablar improvisando, y no es lo mismo. Se trata de dos estilos de discursos diferentes. Y esta no es mi opinión. En los concursos de oratoria, en la universidad, son dos categorías diferentes. El discurso improvisado significa hablar en el momento, y cuando tienes que dar un mensaje con poco o ningún tiempo para prepararlo. Este tipo de situaciones se dan cuando, por ejemplo, te solicitan en una reunión unas palabras o en un debate no pautado, y mismo en las entrevistas de trabajo, donde quizás vas a tener que improvisar esa presentación o esa charla que se va a dar ahí en el momento con quien te está entrevistando. A veces también puede que suceda que solo dispongas de unos segundos para ordenar tu pensamiento y tus habilidades oratorias.
Por ejemplo, un ejercicio que suelo hacer en mis sesiones de consultoría 1-1 de oratoria es brindar palabras o frases sueltas que el orador debe ir hilando ahí en el momento, de manera coherente. U otro ejercicio que puedo hacer es brindarles un tema o una frase sobre la cual los oradores deben ir hablando. Y le doy 2 o 3 minutos para preparar ese discurso para que hablen 10 minutos sobre esa frase. Van a tener que improvisar a partir de haber tenido solamente un disparador y muy poco tiempo de preparación. Una situación así podría darse, por ejemplo, como decía, en un entorno profesional. Tu jefe puede decirte inesperadamente en una reunión: Juan, ¿nos cuentas cómo van los proyectos del área que lideras para ponernos al tanto? Y entonces Juan va a tener solo unos segundos para pensar qué decir y cómo decirlo. O sea, va a tener que pensar mientras habla, va a tener que improvisar. O puede que disponga de un par de minutos para prepararse porque su jefe le dice: en 5 minutos pasa a vernos el cliente nuevo del que te hablé, me gustaría que le des la bienvenida y le cuentes lo que tenemos en mente. Eso le da a Juan algunos minutos para apuntar algunos puntos, pero sigue sin tener tiempo para prepararse con lo que es un discurso extemporáneo que cuenta con una preparación. Ahora bien, hay algunos aspectos en común, sí, entre el discurso improvisado y el discurso extemporáneo. Ahí vimos las diferencias, cuáles son las similitudes. Lo ideal es que tanto el discurso improvisado como el extemporáneo suelen la conversación. Por eso mismo a veces se suele confundir. Pero la diferencia clave entre un discurso improvisado y un discurso extemporáneo es que el discurso extemporáneo tiene la ventaja de que puedas disponer de más tiempo para prepararlo, para investigar, para formarte. Dicho esto, vamos ahora a ver cómo ajustar tus notas a medida que te preparas y practicas para dar un discurso extemporáneo, para dar una charla, para presentarte en público con tiempo de preparación, en los días previos a esa presentación. Básicamente hay dos formas que tienes de acabar con unas notas que sean muy precisas y muy básicas previo a tu discurso, a la preparación de tu discurso. El primer método es la redacción de un borrador del discurso palabra por palabra. Si bien yo no suelo recomendar mucho este método de preparación, es cierto que existen oradores a quienes sí les ayuda a hacerlo así porque lo consideran parte de su proceso creativo. Y les resulta útil porque es una manera de ir plasmando todas sus ideas sobre el papel para averiguar qué es lo que quieren finalmente decir, cuál va a ser el enfoque o la estructura de su discurso. Saben igualmente que no van a leer esas notas, pero ese borrador lo consideran parte del proceso. Y una vez que han concluido esta primera versión del borrador, ahí sí estructuran el esquema que va a buscar resumir o sintetizar lo que han redactado, siguiendo una introducción, un cuerpo, que generalmente tiene 3 o 4 puntos centrales, y lo que va a ser la conclusión. Lo que suele suceder cuando se trabaja así es que el esquema de notas va a ser casi tan extenso como el borrador manuscrito, pero con una estructura más clarificada. No suelo recomendarlo, como decía, porque muchas veces termina sucediendo que en el afán de respetar o seguir esos lineamientos planteados en el primer borrador, el orador pierde libertad e incluso puede generar cierto estrés cuando no sale según lo planeado y se va a ver así tentado de leer o reproducir mecánicamente una versión depurada de esas notas como si estuviera leyendo una ponencia. Lo que recomiendo a la hora de preparar tu discurso para hablar en público es que no comiences haciendo un borrador palabra por palabra de todo el discurso, como te dije que era el primer método, sino que hagas una estructura completamente detallada, precisa, amplia, que te va a servir como disparador para a partir de ahí ir luego acotando en esas pequeñas frases que me van a ayudar a recordar cuál es la estructura de lo que tengo para decir. Supongamos, por ejemplo, que eres un médico que debe preparar una conferencia para un simposio. Bueno, en ese caso podrías, por ejemplo, solicitarle a ChatGPT o a Gemini de Google algo así. Soy un médico, especialista en infecciones cardiológicas, que va a dar una charla de 10-12 minutos en un congreso internacional sobre los virus que provocan la miocarditis. La audiencia va a estar compuesta principalmente por otros especialistas en cardiología. Busco un esquema para un discurso informativo pero ameno que incluya una anécdota breve como rompehielos sobre los virus más relevantes, incluyendo
el SARS-CoV, ¿no? Los desafíos del diagnóstico, las últimas investigaciones, y me gustaría terminar con un mensaje optimista sobre los avances en el tratamiento. También agradecería sugerencias para el diseño de las diapositivas y algunas preguntas retóricas para involucrar a la audiencia. Es decir, le doy a la inteligencia artificial el contexto sobre mi cargo, mi rol, sobre mi audiencia. Luego puedo indicarle cómo quiero que actúe. Aquí no incluí, pero le podría haber dicho, quiero que actúes como un orador profesional. Le doy indicaciones de ese prompt, de ese resultado que espero o cómo deseo que la inteligencia artificial me ayude, y el mensaje o tema que deseo transmitir, y el tono también en el cual lo haré. Y además estos insights extras sobre la presentación. Y ahí entonces la inteligencia artificial me va a dar una estructura posible que va a incluir además cuánto debe durar aproximadamente cada segmento. Eso me lo va a lanzar. Yo les invito a que hagan la prueba y vean, háganlo sobre un tema que realmente les interpele, que los convoque. Desde luego, no recomiendo que solo se dejen llevar por esa estructura y la repliquen sin más, pues si no van a sonar robóticos claramente, pero puede serles de mucha ayuda como disparador inicial, sobre todo cuando nos sentimos abrumados por la tarea o tenemos algún bloqueo. Entonces no sabemos cómo arrancar. Bueno, podemos arrancar por ahí. Mejor no empezar desde la página en blanco, sino desde algo que luego puedo ir editando, enriqueciendo con mi propia experiencia personal y profesional. Ese primer esquema que creemos, lo hagamos por nuestra cuenta, con ayuda de inteligencia artificial para estructurarlo, al principio quizás sea más extenso de lo que luego va a quedar. Yo suelo ver a ese primer esquema inicial como una base de datos organizada en la que reuní todo el material, las citas, los ejemplos, las historias que me sirvieron como punto de partida. Yo ahí me doy permiso para incluir todo, porque todo lo considero parte de la investigación. Para hacerlo utilizo Notion, que es un espacio de trabajo que se puede utilizar tanto online como offline, que me permite ser más productivo y me va a ayudar a tener todo organizado, textos, link de artículos, videos, imágenes que vi relacionadas, pero también puedes hacerlo de manera manuscrita o en Word. Recordemos que se trata de una primera estructura más amplia que luego después debe quedar en muy poquitas notas, tarjetitas, frasecitas, cosas simples, pero acá démonos el tiempo para investigar. Y es importante contar con ese tiempo previo justamente para la práctica, no dejarlo a último momento, eso no suele salir bien. Entonces, lo que hago es comenzar a ensayarlo, a testear, como digo, sabiendo que seguramente ese primer borrador va a ser una fase de prueba y error que me va a ir permitiendo y ver cómo suena también. Hablo conmigo mismo sobre el esquema, lo repaso varias veces para asegurarme de que todas las piezas importantes están ahí en el lugar correcto y de que todo lo que me gustaría incluir está ahí. Y los leo varias veces así. Corto y reviso a medida que avanzo y luego lo dejo a un lado para consultarlo con la almohada y al segundo día, al día siguiente, hago el primer gran recorte. Ahí es donde empiezo a cortar los trozos que ya sé que no funcionan o que no necesitan estar ahí, que abren la presentación hacia temas que no voy a llegar a abordar o que van a hacer perder el foco. Y esto es un error que veo muy a menudo. Es que las personas que son expertas en un campo, profesionales, suelen saber mucho de aquello que exponen. Y por eso el riesgo, ya sea cuando hablo en público, ya sea cuando me dan una entrevista, es abrir demasiados temas. Por eso lo importante es mantener el foco y saber prepararme previamente qué es lo que quiero comunicar en esa entrevista, en esa charla, cuál va a ser el objetivo, cuál va a ser el norte, para no comenzar a divagar y abrir zonas que no voy a poder cubrir y que van a hacer perder el interés de mi audiencia. El desafío es mantenerme enfocado en lo que quiero transmitir, en lo que necesito que mi audiencia sienta, en lo que quiero que se lleven y en lo que quiero que recuerden, como profundicé en el episodio de la semana anterior, cómo prepararnos para una entrevista de TV o podcast. Porque esto va a hacer que el mensaje sea más fácil y más claro de seguir. Entonces, cuando estés preparando tu discurso, luego de repasarlo, quédate con lo mejor y desecha todo lo que no funcione, todo lo que se salga de eje, todo lo que pierda el foco. Cortá las palabras sobrantes que no necesites, lo cual significa posiblemente que tengas que reducir un 50% de ese primer boceto inicial en el cual estás preparando tu discurso. Cada página entera de notas se convierte ahora en media página con más espacio y las frases se van acortando. Y luego lo repasás unas cuantas veces más y lo vas editando sobre la marcha el segundo día. No intentes decir nada a la perfección ni memorizar exactamente cómo lo vas a decir.
Y otro aspecto importante es cuando practiques, no intentes repetir las frases de la misma manera. Busca mantenerte en este estilo conversacional mientras practicas. Solo estás aprendiendo a hablar de las ideas que planteaste, incorporando la estructura de tu discurso, pero estando a la vez abierto a que haya nuevas posibilidades o cambios que puedan surgir en el momento, a partir de esa misma práctica. Porque lo que buscas es interiorizar el material para conocerlo bien. Y lo que suelo hacer también durante esta instancia de práctica es ir haciendo pequeños cambios deliberados cada vez que cuento una historia o cuento una anécdota o doy un ejemplo. De esa manera no tengo la tentación de memorizar frases exactas. Suelo cronometrarme el segundo día para asegurarme de que al menos estoy dentro del límite de tiempo. Si me paso, busco formas también de simplificar, buscar formas de comprimir lo que estoy diciendo tanto como pueda. Y aquí una sugerencia cuando estás practicando cómo dar un discurso o hablar en público y estás revisando tus notas, procura no estar mirando hacia tus notas, mirando hacia abajo. Haz el ejercicio de dejar tus notas y confiar que ya estás comenzando a internalizarlo y mira hacia puntos en los que estés ensayando en tu habitación, en el espacio en el que estés, mira hacia adelante, ya que no tienes todavía audiencia, pero para que no adoptes ese vicio de estar mirando el papel que va a hacer que pierdas la atención de tu audiencia. Entonces, revisa la estructura y luego deja y mira hacia adelante. Y ahora, en este mismo segundo día previo a la presentación, repite el proceso de hacer un nuevo recorte. Vas a recortar un 50% más de las palabras o de tu esquema. Es decir, hemos ido extrayendo gradualmente para cada vez quedarnos con menos. Este segundo recorte puede implicar la eliminación de ejemplos, ilustraciones de las notas, si aún te has excedido de tiempo, pero lo más probable es que reduzca las frases completas de tus notas para que se acerquen cada vez más a palabras sueltas o a frases muy breves. La página completa de notas inicial es ahora un solo cuarto de página de espacio entre líneas y en términos de palabras no es más que un esbozo. Debería parecer una lista con viñetas de los temas sobre los que vas a hablar, pero el contenido real no ha desaparecido. Simplemente lo has asimilado hasta el punto de que una viñeta de notas te va a mantener hablando durante 30 minutos o más, porque ya conoces el resto de la historia. En este punto, el objetivo es tener una tarjeta de notas bien espaciada por cada minuto que quieres hablar. De modo que en una presentación de 10 minutos solo tendrías 10 tarjetas de notas con palabras clave, por ejemplo, o 10 palabras dentro de una página. Vas a volver a repasar luego tu esquema unas cuantas veces más y entonces vas a llegar al tercer día previo a tu presentación, luego a hacer las últimas correcciones y revisiones de tus notas y vas a acabar haciendo pequeñas correcciones y revisiones. Te vas a disponer a hacer lo que yo llamo el ensayo general. Una vez que ya practicaste la estructura de tu mensaje, que ya lograste internalizarlo, que ya lograste no depender de tus notas, sino simplemente para hacer pequeñas ojeadas que no te distraigan de tu audiencia, vas a poder comenzar a eso que yo llamo el ensayo general. En este ensayo general vas a comenzar a ver cómo te desenvuelves en el espacio, cómo se encuentra tu presencia escénica, cómo te expresas físicamente, gestualmente, cómo utilizas tus brazos. Es el momento de llevar el cuerpo a escena, porque ya tienes internalizado el mensaje, el contenido. Ahora es cómo lo voy a comunicar. No busques pretender nada, no comiences a actuar, no comiences a fijar ninguna estructura. Simplemente mantente libre, buscando soltura, comodidad, confianza, seguridad. No te aferres a ninguna estructura, no repitas ningún gesto más de una vez. Es simplemente mantener a ver cómo me está yendo, cómo me desenvuelvo. Me voy a poner de pie, miro hacia el frente. Voy a comenzar a buscar esta gesticulación, que haya aire debajo de mis axilas, no tener posiciones cerradas, tener posiciones abiertas, mostrar las palmas, que inspira confianza. ¿Okay? Voy a empezar a proyectar mi presencia hacia ese escenario imaginado previo a mi presentación de hablar en público, previo a mi discurso. Profundicé más sobre esto, sobre el lenguaje no verbal para el desarrollo profesional en el episodio 6, así que si aún no lo escuchaste, te invito a que lo hagas. Como decía, en este día previo a mi presentación en público, a mi discurso, voy a practicarlo como si estuviese frente a esa audiencia. Y en este día previo
a dar tu discurso en público, es muy importante que puedas practicar. Si tienes cerca a alguien en quien confías de que no vas a ser juzgado, puedes practicar tu discurso frente a esa persona, sea un amigo, sea un entrenador, un coach, que te ayude a ver cuál es el impacto que está teniendo tus palabras y cómo lo modificas, y cómo esa persona te modifica y también qué relación estableces con la mirada de esa persona. En esta fase también recomiendo cronometrarme para ver si el mensaje está siendo transmitido de forma concreta y concisa. Haz todo lo necesario para no mirar tus notas cuando estés dando un discurso. Tienes que luchar contra ese impulso. Al principio puede que te cueste, pero a medida que practicas, más lo lograrás. Muchas de las personas a las que entreno, cuando practican cómo hablar en público o mismo ya hablando en público, suelen recurrir a esas notas, pero no porque no recuerden lo que tienen que decir, porque la estructura ya la tienen internalizada, sino porque les ha quedado ese vicio, ese tic de mirar las notas como un acto nervioso, como un acto de defensa ante el temor y la ansiedad que les genera la situación de hablar en público. Entonces, no te acostumbres a mirar tus notas. Confía que una vez que tienes la estructura, ya estás listo. Así que no bajes la mirada para buscar tus notas, practica con la mirada alta y si se te olvida lo que vas a decir, bien, ahí vuelves, pero automáticamente vuelves a tomar contacto visual hacia arriba. Si estás practicando, vuelves a tomar contacto con determinados puntos del espacio a los cuales diriges la mirada, pero no bajes la mirada para no perder la atención de tu audiencia. Llega finalmente el día que tienes que dar ese discurso y hablar frente al público. Lo que yo suelo decir es que ese día comienza la noche anterior. Mi preparación no comenzó ese día, sino que comenzó días antes. Y la noche anterior procuro dejar todo listo para mi presentación. Preparo, busco reducir al máximo el margen de imprevistos. Por eso dejo todo preparado lo que voy a necesitar el otro día. Desde cómo voy a ir, cómo me voy a vestir, qué como la noche anterior, como liviano y me acuesto temprano para levantarme temprano, para así poder tener la posibilidad de ensayar una vez más la estructura de mi discurso y de mis notas, ver si son fáciles de leer y hasta puede que haga algún recorte más de palabras. Una historia que antes era un párrafo largo en una página entera, ahora puede aparecer en las notas solo como una frase clave o incluso una sola palabra. La mañana del día siguiente siempre practico la introducción y la conclusión un par de veces más para asegurarme de que las estoy repasando y que las tengo bien interiorizadas. Además, también repaso una vez más las partes complicadas. En total, estos 3 días de práctica suelen significar que vas a practicar tu presentación unas 9 veces. Digamos 3 veces cada día y luego una vez más las partes difíciles la mañana del discurso. Normalmente esto es lo que se necesita para conseguir ese sonido seguro y conversacional que tienen los oradores profesionales a través de un discurso extemporáneo. Puede parecer mucho trabajo, pero la buena noticia es que si te preparas así, vas a estar automáticamente en el 5% de los mejores oradores de tu entorno. La mayoría de los oradores solo ensayan 1 o 2 veces y listo. En cambio, tú te habrás desafiado, te habrás entrenado y vas a dar lo mejor. Todos tus esfuerzos entre bastidores van a hacer que tu presentación suene sin esfuerzo ese día. Como ya hemos dicho, puedes utilizar el sonido extemporáneo en casi todas y cada una de las situaciones profesionales. Con eso finalizamos el episodio de hoy y antes de decirte de qué se tratará nuestro próximo episodio, quiero recordarte que si deseas practicar, prepararte, adquirir herramientas y habilidades de comunicación para dar un discurso, una charla o hacer una exposición en público para impulsar tu desarrollo profesional, el de tu negocio u organización, puedes consultar los aranceles de mis sesiones de consultoría online 1 a 1 y agendar una cita en links que te dejo en la descripción o comunicarte conmigo a través de LinkedIn que también te dejo en las notas. En nuestro próximo episodio veremos los peores errores que nos convierten en pésimos conversadores y por ende en malos comunicadores, afectando tanto nuestro desarrollo personal como profesional y que si no eliminas
vas a acabar por hacer que tus encuentros sean desagradables y poco productivos. Va a ser un episodio muy valioso, no solo para profesionales y líderes y directivos, sino para cualquier persona interesada en comunicarse de manera más efectiva. Por lo cual, si no deseas perderte ese episodio, te recomiendo suscribirte al podcast o al canal. Mientras tanto, por aquí quedamos hoy. Ha sido un placer compartir este tiempo con ustedes y saberles del otro lado. Mi nombre es Facu Rubiño, tu anfitrión y quien te desea que hagas una excelente semana. Nos encontramos entonces en el próximo episodio de Efecto Sinergia. ¡Chao!